Bueno, pues vamos a continuar entonces con la serie nueva que iniciamos la semana pasada, la serie que se llama Vida y Milagros de Jesús. El tema número 2, mis hermanos, que le titulé El Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne. Texto base que vamos a estudiar es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14. Mire, créame, mi hermano, que cuando me puse a estudiar este tema del verbo hecho carne, la verdad no fue tan fácil, ¿eh? No es un tema muy fácil este de verbo hecho carne. ¿Fácil en qué aspecto? En poder yo explicar lo que Juan quiso decir en estos 14 versículos. No está tan sencillo. Espero y ruego al Señor y a su Espíritu Santo que nos dé dirección para poderlo entender y que yo tenga la gracia de Él para poderlo explicar. Amén. Así que el verbo hecho carne. Mire, la persona de Jesús, mis hermanos, lo que es la persona de Jesús, no se salva de la andada de opiniones. No sé si ha fijado, últimamente, inclusive hasta series les han hecho, ¿no? Ahí en Netflix, donde se burlan de Jesús, se burlan y dudan de su masculinidad. ¿Sí se ha fijado de eso? Entonces, Jesús no se salva de las opiniones que han surgido sobre Él desde hace más de 2000 años. Jesús siempre ha sido atacado, mis hermanos, siempre, ¿sí? Y recordemos que esa multiplicidad de opiniones quedaron, mis hermanos, aún registradas en diferentes partes de los evangelios también, ¿sí? Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes o qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que soy yo. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos no pudieron entregar una sola respuesta, ¿verdad? Entre ellos no pudieron entregar una sola y una unánime respuesta, porque las opiniones eran muchas las que ellos oían. Y dice Mateo 16, 13 al 14, yo además anótelo, yo se lo voy a leer. Dice que unos decían que él era Juan el Bautista, otros decían que él era Elías, pero otros que Jeremías o alguno de los profetas. O sea, se escuchaban tantas cosas de Jesús, ¿verdad? Imagínense, y hoy se siguen escuchando otras más de él. Y aún Juan el Bautista, mis hermanos, dudó en algún momento y le mandó a preguntar. ¿Sí recuerda eso? Ahí en Mateo 11:3, Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Imagínense. Wow, qué tremendo, ¿no? Y así a veces nosotros como cristianos también nos surgen esas dudas, si verdaderamente o si estamos en el camino correcto. ¿Y quién es el camino, mis hermanos? Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿verdad? Entonces los líderes religiosos, mis hermanos, tampoco podían identificar a Jesús dentro de una categoría precisa. Los líderes religiosos de aquella época. Por ejemplo, Nicodemo lo honró llamándolo rabí, que significa maestro, ¿verdad? Mientras que algunos escribas se atrevieron a decir que él tenía a Belcebú, así se dice, Belcebú, ¿no? Tenía Belcebú, o sea, le dijeron que estaba endemoniado a Jesús, imagínense, dando a entender que Jesús tenía vínculo, relación con los demonios. Algunos otros, incapaces de identificarlo, se expresaban preguntándole, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué? No, algunos así se atrevían, ¿eh? Tenían la osadía de atreverse a decirle a Jesús, ¿tú quién eres? Pilato también tuvo su cuota, mis hermanos, de incertidumbre cuando le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tuvo también esa duda, ¿verdad? Ni siquiera cuando estuvo en la misma cruz se liberó, mis hermanos, Jesús de la perplejidad que producía su persona, ¿sí? Aún estando allí, algunos le gritaban llenos de suspicacia, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían. Imagínense. Es evidente, mis hermanos, que existe una profunda diversidad de opiniones ignorantes sobre quién es realmente Jesús, ¿sí? Y una que llega hasta nuestros días. ¿Tú quién eres? Algunos le preguntan. A nuestros días esa pregunta sigue estando vigente. ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Quién es Jesús? Algunos se preguntan eso, ¿sí? Y esta pregunta, mis hermanos, no es fácil de responder para algunos. Sin embargo,
Los evangelios se encargaron de mostrarnos a Jesús, mis hermanos, desde diferentes ángulos para que podamos encontrar respuesta a esa pregunta con claridad. ¿Sí? Y una de las declaraciones más precisas, pero al mismo tiempo más misteriosas, fue entregada, mis hermanos, por uno de los discípulos más cercanos de Jesús. ¿Quién era? ¿De quién le estoy hablando? El apóstol Juan, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, imagínense. Era alguien muy cercano a Jesús. Y la cercanía de Juan con Jesús, mis hermanos, nos podría hacer pensar que nos daría a lo mejor una biografía, ¿no?, de Jesús, una breve biografía de la vida del maestro de Galilea, ¿verdad? Acerca de sus familiares, sus lazos regionales y culturales. Pero sin embargo, mis hermanos, lo que hace Juan es remontarnos hasta la eternidad, ¿sí? Y mostrarnos la grandeza divina de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es Dios mismo y nos deslumbra con su grandeza, con su soberanía, con su omnipotencia y todo el despliegue de su majestad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Juan 1:1, que ya ahí lo tiene, vea lo que dice. En el principio ya existía el verbo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos escogido lo mejor, y lo mejor es estar a tus pies para poder contemplarte, para poder escuchar, para poder aprender de tu palabra, Señor. No queremos, Señor, ser como el mundo, que están afanados, que están turbados con tantos quehaceres, sino que queremos, Señor, estar en tu presencia, escuchando tu palabra, para poder entender, para poder conocerte cada día más, Señor, a través de las Escrituras, Señor. Porque tu palabra nos revela, tu palabra nos refleja quién eres tú, Señor. Ayúdanos para entender, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y usa a mí, Señor, mis labios, para que tu Espíritu Santo hable lo que tiene que hablar. Te damos gracias a ti y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, estas declaraciones que acabamos de leer son sorprendentes y son misteriosas. Juan, mis hermanos, no tiene como punto de partida el nacimiento de Jesús en Belén, si usted se fija. Él no comienza con eso, ¿sí? O su crianza en Galilea. Él no tiene eso, sino su vida en la eternidad, ¿sí? Aún antes de la creación, mis hermanos. Y de seguro te preguntas por qué Juan llama a Jesús el Verbo. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué le llaman el Verbo? Bueno, nosotros no estamos familiarizados con ese término hoy en la actualidad, que era conocido en aquella época y en la antigüedad. Ese término, el verbo, era pues muy familiar para esas culturas, ¿verdad? Y trataremos de dar una breve explicación, mis hermanos, a continuación con respecto a esto. El propósito de Juan, mis hermanos, el evangelista, Juan, el del evangelio, el apóstol, el discípulo amado, Juan, el propósito de él era presentar a Jesucristo a los lectores del evangelio, estableciendo quién es Jesús. Ese era el propósito de Juan, ¿sí? ¿Quién era Jesús? Jesús, ¿quién era? Dios hecho carne. Y lo que él hizo también, era el propósito de Juan, presentar quién era Jesús y lo que hizo Jesús. El único objetivo de Juan entonces era, mis hermanos, llevar a la gente a abrazar la obra salvadora de Cristo por la fe, ¿sí? Y cuando entendemos esto, mis hermanos, estamos en una mejor disposición para entender por qué Juan presenta a Jesús como el Verbo, ¿sí? Y al comenzar su evangelio,
que estamos viendo aquí, Juan dice, ¿verdad? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan, mis hermanos, está presentando a Jesús con un término con el que los lectores, tanto judíos como gentiles o griegos, ¿verdad?, estaban familiarizados con ese término, el verbo. Ellos estaban familiarizados con esa palabra, con esa terminología, el verbo. Pero Juan, mis hermanos, va más allá, ¿sí?, del concepto familiar de la palabra verbo, que es logos, en el griego, logos, que tendría sus lectores, o sea, va más allá de ese concepto que tendrían sus lectores, tanto judíos como griegos, ¿verdad? Y presenta a Jesucristo, bueno, cuando digo griegos son gentiles, ¿verdad? Y presenta a Jesucristo, mis hermanos, no solo como un principio mediador como lo percibían los griegos, sino como un ser personal, totalmente divino y totalmente humano, ¿sí? Además, mis hermanos, Cristo no era simplemente una personificación de la revelación de Dios, como pensaban los judíos, sino de hecho, mis hermanos, era la perfecta revelación de Dios, de Él mismo en la carne. O sea, tanto es así, mis hermanos, que Juan registró las palabras que Jesús dijo a Felipe. Y vaya, ahora sí deje un apartado ahí, y vaya Juan, adelántese unos cuantos capítulos, al capítulo 14, versículo 19, para ver cómo quedó registrado este término, ¿sí? Hasta aquí estamos siendo claros, mis hermanos. Yo quisiera ser más claro, lo traté de simplificar, porque no es un tema muy sencillo, pero yo confío en la ayuda del Señor. Entonces dice Juan 14:9, dice, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Felipe, ¿verdad? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. O sea que Él era la imagen del Dios invisible. Él era la imagen, mis hermanos, de Dios en la tierra, para que lo conocieran. ¿Quieres conocer a Dios, mi hermano? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? De verdad, a Dios, ¿sí? Tienes que conocer a Jesucristo en el Evangelio. Aquí en los Evangelios, si tú te dedicas a escudriñar, a estudiar, a conocer la vida, por eso es que estamos con la vida de Jesús, ¿sí? Y la vida y milagros de Jesús, porque conociendo a Jesús, vamos a conocer al Padre, mis hermanos, ¿sí? Entonces, una misma palabra, mis hermanos, verbo, esta palabra verbo, sirve para dos propósitos distintos, ¿sí? El primer propósito sirve para expresar, esta palabra verbo sirve para expresar un pensamiento interno al alma del hombre, haciéndolo aún sin que haya nadie por oír lo que dice o leer lo que piensa. Y el segundo propósito de esta palabra verbo, mis hermanos, es revela el pensamiento y por lo tanto el alma del que habla a otros también, ¿sí? Entonces son dos propósitos, una es la expresión y la otra es la revelación de la palabra verbo. ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? ¿Sí? Si no me entiende, levante su mano y se va con los niños. No, no es cierto. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo es el verbo de Dios en ambos sentidos, ¿sí? Cristo es el verbo de Dios en ambos sentidos. Expresa o refleja la mente de Dios y también revela lo que es Dios al hombre. ¿Se fija? Jesús es esas dos expresiones, ¿sí? Se lo repito, Él expresa o refleja la mente de Dios y también revela lo que es Dios al hombre. Eso es en la persona de Cristo, ¿sí? Y si no me cree, vaya ahí, regrese a Juan 1:18, a Juan 1:18. En lo que usted lo busca, yo destapo mi agua. ¿Lo tiene? Juan 1:18 dice, a Dios, ¿qué? Nadie lo vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él que le ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer al Padre. Fíjese qué tremendo, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, expresa las siguientes palabras en Mateo 11:27. Vaya por favor allí, dejando un apartado en Juan 1, en Mateo 11:27. ¿Lo tiene? Once 27 de Mateo. ¿Lo tiene ya? Va, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es Jesús hablando, ¿eh? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se fija? O sea, nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, y el Hijo es el que se lo revela a quien Él quiere. Así de sencillo. Por eso hay algunos que andan pues en tinieblas, que lo vamos a ver aquí adelante. Entonces Jesucristo, mis hermanos, se manifiesta como el gran revelador de Dios a la humanidad. ¿Se fija? Así pues el mensaje se hizo carne, mis hermanos, tomó forma humana y vino a habitar entre nosotros. Y vamos a ver unos cuantos versículos para respaldarlo con la palabra de Dios, esto que le estoy diciendo. Que el mensaje, el verbo, el logos, la palabra, se hizo carne y tomó forma humana y vino a habitar entre nosotros. Mateo 1:23, por favor, para respaldarlo con esto que le estoy diciendo con la Biblia. Mateo 1:23. Dice Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora vaya a Romanos 8:3. Romanos 8:3. Romanos 8:3. ¿Lo tiene? Dice Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Ahora vaya a Filipenses 2:5. Ahí nada más enseguidita. Filipenses 2:5. Este es muy conocido, mis hermanos. 2:5 al 11 vamos a leer. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo que en forma de Dios, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el capítulo 1, mis hermanos, del Evangelio de Juan, Juan está apelando, mis hermanos, tanto a judíos como a gentiles, ¿sí? A ambos está apelando Juan para recibir, para que ellos reciban a Cristo. Está apelando. Y vayamos entonces al estudio de estos versículos de Juan 1, mis hermanos. Vamos a leer una vez más. Y vamos a leer aquí la preexistencia del verbo, del logos. Juan 4:1. 4:1 no, perdón. Juan 1:1, perdón. Yo estoy mal aquí. Es Juan 1:1. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Entonces, mis hermanos, Juan básicamente escribió, cuando empezó el principio, el verbo ya estaba ahí. Eso es lo que está diciendo Juan. Cuando comenzó o cuando empezó el principio, el verbo ya estaba ahí.
Y la idea es, mis hermanos, que el verbo estaba allí al principio, antes de que nada fuera. ¿Sí? Y Juan deja claro, mis hermanos, que el verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. ¿Sí? Suena como trabalenguas, pero así es. O sea, Jesús fue antes de todas las cosas, ya estaba ahí. Él era el principio del principio y estuvo en el principio antes que todo lo demás. Jesús. ¿Sí? ¿Sí me está captando la idea, mis hermanos? Entonces yo le pregunto, ¿tuvo el verbo un principio? ¿Usted qué dice? ¿De acuerdo a lo que acabamos de ver? ¿Tuvo el verbo un principio? No. Juan dice que no, porque si regresamos a cualquier principio, mis hermanos, ya estaba la existencia del verbo. ¿Sí? Ya existía el verbo. ¿Sí? Inmediatamente es evidente para la visión de Juan que el verbo no es otro que el Dios que existe por sí mismo. ¿Sí? O ya se le fundieron los fusibles, mi hermano. Por eso le digo que no es un tema no muy sencillo, ni de entender ni de explicar. Pero yo trato de explicarle lo más sencillo posible. Y continúa diciendo el versículo 1, en el principio era el verbo. Primero decía, ¿verdad? Decía, en el principio era el verbo, es lo que estamos leyendo. Y la palabra griega traducida como verbo, ya vimos que es la palabra ¿qué? Logos. Y era común esta palabra, mis hermanos, tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío de esa época, como le decía. Tenía esta palabra ricas y profundas raíces, tanto en el pensamiento judío como en el griego. La palabra logos. Esa palabra era profunda. Así que en cierto sentido, el presentar, mis hermanos, a Jesús como el verbo ante sus lectores, o sea, estoy hablando de Juan que está presentando a sus lectores a Jesús como el verbo, a sus lectores tanto judíos como griegos. Juan les estaba, mis hermanos, apuntando hacia atrás, primeramente a los judíos, ¿verdad? Les estaba apuntando hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, donde el logos, mis hermanos, o la palabra de Dios está asociada con la personificación de la revelación de Dios. Esa palabra está asociada, se lo repito, con la personificación de la revelación de Dios. Los rabinos, mis hermanos judíos, con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, mis hermanos, en términos de su palabra. Así se referían los rabinos de aquel entonces. Hablaban de Dios, mis hermanos, hablaban de Dios mismo como la palabra de Dios. Cuando ellos hablaban de Dios, hablaban la palabra de Dios. Así se referían cuando hablaban de Dios. La mente de los antiguos judíos, mis hermanos, la frase, la palabra de Dios, podía ser utilizada para referirse al Dios mismo. ¿Sí? Hasta aquí estamos captando, ¿verdad? Entonces, ahora vayamos con los filósofos griegos. Los judíos, al utilizar la palabra de Dios o al referirse al logos, a la palabra logos de Dios, se estaban refiriendo a Dios mismo, ¿sí? Los judíos. Ahora, los filósofos griegos veían al logos como el poder que da el sentido al mundo, ¿sí? Haciendo al mundo ordenado en vez de caótico. Así lo veían los griegos. El logos, mis hermanos, era el poder que ponía el mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Lo ponía y lo mantenía en perfecto orden. Y ellos, los griegos, veían al logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. Así lo veían los griegos, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, en esta introducción que está dando Juan, en este primer versículo, Juan le dijo tanto a los judíos como a los griegos, por los siglos, judíos y griegos por los siglos han estado hablando, pensando y escribiendo sobre el verbo, es decir, sobre el logos.
Y luego les dice Juan, ahora les voy a decir quién es ese Logos. ¿Sí? Y Juan se encontró con los judíos y con los griegos ahí donde estaban, ¿verdad? Y explicó a Jesús en términos que ya conocían tanto los judíos como los griegos. En esos términos se los explicó, en términos que ya conocían. Y Juan, mis hermanos, estaba utilizando un término que era de uso común en todas las partes. ¿Cuál era ese término? El verbo, la palabra logos, ¿sí? Él podía contar con que todos los hombres entendieran su significado esencial. Y la palabra era, por lo tanto, ya utilizada y ayudaba, mis hermanos, a hombres considerados en sus esfuerzos por comprender la conexión de Dios con el mundo. Ya lo comprendían, ya lo entendían, ya sabían. Cuando Juan les decía de logos, ellos ya sabían a qué se estaba refiriendo. ¿Sí? Continúa diciendo el versículo 1. Y el verbo era con Dios. Y esta preposición, mis hermanos, con, implica una interacción y por lo tanto una personalidad separada. Y el verbo era con Dios. Luego enseguida dice, y el verbo, ¿qué? Era Dios. O sea, todo lo que puede ser dicho sobre Dios el Padre puede ser dicho sobre Dios el Hijo. En Jesús reside, mis hermanos, toda la sabiduría, la gloria, el poder, el amor, la santidad, la justicia, la bondad y la verdad del Padre. ¿Amén o no amén? Y en Él, en Jesús, Dios, el Padre, es conocido. Fíjese. Con esto, mis hermanos, con esta brillante afirmación de Juan 1:1, expone Juan uno de los fundamentos más básicos de nuestra fe. ¿Cuál es ese fundamento básico de nuestra fe, mis hermanos? De lo que estamos leyendo ahí en Juan 1:1. ¿Cuál es ese fundamento básico? La Trinidad. La Trinidad, mis hermanos. ¿Sí? Podemos seguir la lógica de Juan. Muy sencillo. Porque Juan dice, hay un ser conocido como el Verbo. Es lo que está diciendo Juan. Hay un ser conocido como el Verbo. Y este ser es Dios, porque Él es eterno. Porque en el principio, ¿verdad? Estábamos viendo. Y este ser es Dios, porque es explícitamente llamado Dios. Porque el Verbo era Dios. Así que pues también el Verbo es Dios. ¿Sí? Al igual que el Padre. Al mismo tiempo, ese ser no abarca todo lo que Dios es. Dios el Padre es una persona diferente al Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Verdad? Los dos eran, o sea, está hablando, mis hermanos, del Padre y el Hijo, que son igualmente Dios. ¿Hasta aquí estamos claros? Y aunque distintos en su persona, son igualmente Dios. El Padre no es el Hijo, ¿verdad que no? Y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ambos son igualmente Dios, junto con Dios, el Espíritu Santo, haciendo un Dios de tres personas. Mire, por eso Jesucristo decía, todo lo que pidas, pídeselo al Padre en mi nombre. ¿Sí? ¿Sí estamos captando eso? O sea, a veces nos dirigimos directamente al Padre, solicitándole a Él, orando a Él, al Padre, pero en el nombre de Jesús. Porque son dos personas diferentes. Podemos dirigirnos a Jesús, sí, pero hay un orden, mis hermanos. Hay un orden de jerarquías, ¿verdad? Aunque son el mismo Dios, cada uno tiene una función diferente. Y ese es otro tema, mis hermanos, de la Trinidad, que podemos explicarlo. Aquí me puedo pasar toda una noche explicando ese tema, ¿no? Pero es algo que a veces a algunos se les rompen los fusibles, ¿no? Se le funden ahí. Y vea lo que dice el versículo 2 de Juan 1. Dice, este era en el principio con Dios. Y esto, mis hermanos, una vez más establece el punto que el Padre es distinto del Hijo.
y el Hijo distinto del Padre. Son igualmente Dios, sin embargo son dos personas diferentes. ¿Hasta aquí claro, mis hermanos? Versículo 3. Vamos a ver aquí la obra y la naturaleza del verbo, de los versículos 3 al 5. Versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, hermanos, el verbo, el logos, la palabra, creó todas las cosas que fueron creadas. ¿Sí? Por lo tanto, Él mismo es un ser, por lo tanto, Él es un ser no creado. ¿Sí? Él no es un ser creado. Como escribió el apóstol Pablo, mire, vaya ahí a Colosenses, dejando un apartado en Juan. El verbo creó todas las cosas que fueron creadas, por lo tanto, Él mismo es un ser no creado. Entonces vaya a Colosenses, por favor, capítulo 1, verso 15, para corroborar esto. Porque muchos, mis hermanos, andan por ahí diciendo que Jesús también es creación de Dios. Y no, Jesús no es creación de Dios. Y luego se juntan en unas, son los que andan ahí como de, ¿no? De testigos, ¿sí? Que andan observando en la torre. No, ¿para qué le digo más? Hay algunos que dicen que Jesús fue creado, mis hermanos, y no lo tienen como su Señor, lo tienen como un guerrillero, como un profeta. No, en serio, ¿eh? Como dijo la otra vez, uno llegó ahí en la casa y dijo, no me acuerdo, pero usó un término así como como algo de la guerra, ¿no? Como soldado, pero no, dio un término que hasta me dije, ay, creo que algo así como revolucionario, nuestro revolucionario. Así dijo. Dije, no, es nuestro Señor, le dije yo. Colosenses 1:15, ¿lo tiene? Dice, Él es, ¿quién? La imagen de quién, mis hermanos. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿qué? Fueron creadas todas las cosas en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y versículo 17 dice, y Él es, ¿qué? Antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una vez más, aquí Pablo está teniendo la misma revelación que Juan. ¿Se fija? Que Él era antes de todas las cosas. El verbo estaba con Dios, estaba desde el principio, Él ya existía. ¿Sí? Y se fundió el fusible ahí. En Génesis, mis hermanos, se dice que Dios creó todas las cosas. Sí lo ha leído, ¿no? Y Dios creó, y Dios en Génesis. Pero en estos versículos, mis hermanos, que acabamos de leer, se dice que Cristo ha creado todas las cosas. ¿Se fija? En eso estamos viendo. El mismo Espíritu, que es infalible, habló a través de Moisés, que escribió el Génesis, y a través de los evangelistas. Por lo tanto, Cristo y el Padre son uno. Amén. Me da gusto que estén entendiendo algunos. Me da gusto porque no es un tema fácil. Muchos, ¿qué pasó, no? Pero yo oro al Señor para que un día el Señor se le revele, mis hermanos, tal como Él es. Amén. Versículo 4 de Juan 1. Qué interesante está este tema, ¿no cree? Está interesante. Juan 1:4 dice ahí, en Él estaba la vida, y el verbo, mis hermanos, es la fuente de toda la vida, el verbo. No solo la vida biológica, mis hermanos, sino el mismo principio de la vida, porque en Él estaba la vida. Juan 1:4, ¿verdad? La palabra griega antigua traducida como vida, mis hermanos, es la palabra zoe.
¿Sí has escuchado hablar de esa palabra, Zoe? Hasta les ponen a las niñas ese nombre, ¿verdad? Zoe. Ella es mi hija Zoe. ¿Qué significa? Zoe significa el principio de vida. Eso significa Zoe. Sí. No le pusieron bios, ¿verdad? La cual es solo vida biológica. El poder, mis hermanos, que crea vida y mantiene todo lo demás en existencia, estaba en el logos, en el verbo, en la palabra, en Jesús, mis hermanos. Y continúa diciendo el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Y esta vida, mis hermanos, hablando de la luz espiritual, así como de la luz natural, esta vida es luz de los hombres. No es que el verbo contenga vida y luz, mis hermanos, no. Él es vida y Él es luz. ¿Sí? Por lo tanto, sin Jesús, mis hermanos, estamos muertos y en oscuridad. Sin Jesús. ¿Por qué cree que tanta gente que no tiene a Jesús andan en tinieblas, en oscuridad? No tienen vida, son zombies, son walking dead, como muertos vivientes, ¿verdad? Es en serio, mis hermanos, porque no tienen la vida que da Jesús. Estamos perdidos sin Jesús, mis hermanos. De manera significativa, el hombre tiene un miedo innato hacia la muerte y hacia la oscuridad. O sea, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren morirse mañana? Ay, no, ni lo mande Dios. ¿Ah? Algunos dicen. Es un temor nato, natural. Tenerle miedo a la oscuridad y a la muerte. ¿Sí o no? Los niños, ¿me acompañas, papi? ¿A dónde? Al baño. Es que está todo oscuro. Desde niños ya tenemos miedo a la oscuridad. Y algunos ya de grandes también. ¿Verdad? Hasta mandan a la esposa por delante para que, anda, tú prende las luces, yo aquí te espero. ¿No? ¿Ah? Pero Jesús es la luz, mis hermanos. La luz en las tinieblas, dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Prevalecieron, a ver, digan todos esa palabra, prevalecer. Es decir, esta palabra no prevalecieron, es que no superaron las tinieblas a la luz. No la superaron. Es otra manera de traducir la frase, no prevalecieron contra ella, no superaron la luz. La luz, mis hermanos, no puede perder contra la oscuridad. ¿Sí o no? Usted prende la luz en un lugar oscuro y se ilumina como este. Si apagamos todas las luces, pues no vamos a ver nada, ¿verdad? Pero en cuanto enciende la luz, se ilumina todo. Y hasta caminas con mayor seguridad. Pero si apagamos las luces de este auditorio, a ver, camina alrededor, a ver si puedes. ¿Qué va a pasar? Vas a chocar con las sillas, te vas a tropezar, te vas a caer. Pero la luz trae pista. Lámpara es a nuestros pies. Su palabra y lumbrera a nuestro camino. Pensé que se iba a emocionar. Ay, gracias, Señor, por haber puesto luz en mi camino. Sí. Entonces, la oscuridad, mis hermanos, nunca va a sobresalir o imponerse contra la luz. Amén. En la primera creación, mis hermanos, la oscuridad estaba sobre el abismo, sobre la faz de la tierra, sobre el abismo, ¿se acuerda? Sí, bien, si no, vaya a Génesis, dejando un apartado ahí. En Génesis 1:2. Génesis 1:2. ¿Lo tiene? Dice, y la tierra estaba desordenada, como nuestras vidas, ¿no? De algunos que antes de venir a Cristo, nuestras vidas estaban desordenadas. Aquí la tierra estaba desordenada y vacía. Y también estábamos vacíos, mis hermanos, como la tierra. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y andábamos en tinieblas, ¿sí o no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice ahí. Hasta que Dios llamó, mis hermanos, a la luz, a existir. Así que la nueva creación involucra entonces a la desaparición de la oscuridad espiritual por la luz que brilla
en el Verbo, porque Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y la luz brilló en nuestra oscuridad, mis hermanos. La oscuridad de nuestras tinieblas. Las tinieblas, mis hermanos, es sinónimo de pecado. Las tinieblas es sinónimo de ignorancia. Es sinónimo de andar sin Cristo. Pero llegó la luz, que es Cristo, y nos limpió del pecado. Disipó nuestras tinieblas, nuestro pecado. Nos dio luz, nos dio vida. Las tinieblas también es sinónimo de muerte. Nos dio vida con la luz, Jesús. Pensé que iba a decir amén, gracias Señor. Regrésese por favor entonces al Evangelio de Juan 1, versículo 6. Y aquí habla de un antecesor, ¿no? De un personaje que fue antecesor del Verbo, fíjese. ¿Por qué Juan lo menciona? Porque era importante, o sea, para la Biblia era importante estos versículos. Por algo los menciona, ¿no? Por algo está ahí. Algunos lo brincan, pero no, mire, vea lo que dice ahí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? ¿Y cuál Juan? ¿De cuál Juan están hablando? Juan el Bautista. Muy bien, Juan el Bautista. Tienen 10 todos los que contestaron. Versículo 7 dice, y este vino por testimonio, para que diese testimonio, a ver, digan todos testimonio, para que diese testimonio de la luz. Así que nosotros, mis hermanos, también debemos de testificar de esa luz, ¿sí? Que es en Cristo Jesús, a fin de que todos, ¿qué? Creyesen por esa luz, no por lo que tú les digas. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿Sabes qué, mujer? Ya no hemos creído por lo que tú nos dijiste, ahora creemos porque hemos visto la luz. ¿Se acuerdan? O sea, creyeron más todavía. Tenemos que mostrar a Cristo, mis hermanos. ¿Cómo? Con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Testimonio. Estamos hablando aquí de testimonio, ¿no? Pero si no damos testimonio, pues ¿cómo vamos a dar esa luz? ¿Cómo vamos a hacer testimonio de la luz? Por eso está hablando de dar testimonio. Juan vino a dar testimonio, y vaya que sí daba testimonio. Por eso diré, le cortaron la cabeza, porque daba testimonio y decía, y los que andaban en tinieblas les aventó la luz, ¿verdad? Las altas se encandilaron y ay, no veo, y ¿no? Le mocharon la cabeza, mis hermanos. Pero muchos no quieren dar testimonio ni testificar de la luz porque les da miedo que les mochen la cabeza. Mire, no importa que le mochen la cabeza, usted testifique de la luz. Dice, y este vino para dar testimonio, ¿verdad? A fin de que todos creyesen, mis hermanos. ¿Sí? Versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese una vez más, ¿qué? Testimonio. Es importante esto, mis hermanos. Es importante esto, el testimonio. ¿Sí? Eso que dice aquí, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, yo le voy a dar la definición de testimonio que encontré en el diccionario Larousse. No, fue el diccionario pues secular, no es el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, gracias hermano, pero no era un diccionario bíblico. Vean lo que dice la definición de testimonio. Dice, declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. ¿Sí? Alguien que es testigo de un suceso, pues testifica, ¿verdad? Testifica. Inclusive cuando hay, por ejemplo, un robo, un asesinato y que te van a dar tu visa U, te pide la policía que seas testigo de ese suceso que a ti o sea, que colabores pues con la policía,
con la finalidad pues de poder dar con ese delincuente o de poder dar solución a ese atropello o esa situación delictiva que te pasó. Entonces, estoy dando para que me entiendan, ¿no? Entonces te dicen, ¿estás dispuesto a testificar? Sí, estoy dispuesto. Con la verdad, y luego te hacen firmar un papel que dice, todo lo que digo y toda la declaración que di es verdad, y luego te lo firmas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si no es verdad, mi hermano, es el problema que te metes por decir declaraciones falsas. ¿Ah? Pero el asunto del testimonio, mis hermanos, es una cosa seria, ¿sí? Estableciendo la verdad y dando lugar a la fe, a la credibilidad. Aún así, el testimonio hace más, mis hermanos. Compromete a un hombre el testimonio. Lo compromete. Juan nos deja saber que hay gente como Juan el Bautista, Juan el apóstol nos deja saber que hay gente como Juan el Bautista que se comprometieron a dar testimonio de Cristo. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que comprometernos con el pastor, con Casa de Oración Southgate. ¿Con quién tenemos que comprometernos? Con Cristo, a dar testimonio de Cristo. Amén. ¿Hasta aquí claros, mis hermanos? Gloria a Dios. Vaya al versículo 9, por favor. Ahora vamos a ver del versículo 9 al 11 el rechazo del verbo, porque muchos rechazan ese verbo. ¿Sí? Dice, aquella luz verdadera, es decir, que hay una luz falsa, porque acuérdese que Satanás se viste de ángel de luz. ¿Sí? Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y Juan no se refería, mis hermanos, al que el verbo da esta luz a todos en el sentido definitivo de salvación, ¿eh? Él se refería a que la razón por la que alguien nace en este mundo con algo de amor, atención o bondad, es por la luz verdadera y la luz que Él da al mundo. ¿Sí? Versículo 10 dice, y el mundo estaba, en el mundo, estaba, y el mundo por Él fue hecho. Ya lo leímos, ¿verdad? Que todo fue creado por Él. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo. Y esto es algo extraño, ¿no lo cree? Dios vino al mismo mundo que Él creó. Es decir, es como si yo estoy pagando una casa de Infonavit. Bueno, los que estamos de México. O bueno, tú vas a hacer tu casa, ¿sí? Y estás ahorrando para construir tu casa, y la construyes, la terminas, y vas a tu casa ¿a qué? ¿Nomás a conocerla? A vivir en ella, ¿verdad? A habitarla, ¿sí? Pero te da la casualidad que los albañiles te dicen, no puedes, no puedes habitar en ella. Ahorita lo vamos a ver. El mundo no le conoció. Decir, no, tú eres el que pagó esta casa. No te conozco. Imagínate. Dios vino al mismo mundo que creó, a las criaturas que Él creó a su imagen, y sin embargo el mundo no le conoció. Y esto muestra, mis hermanos, cuán profundamente la naturaleza caída del humano rechaza a Dios. La naturaleza caída rechaza a Dios. Y que muchos rechazan, no le reciben, es decir, no reciben a la palabra de Dios y la luz. Hoy en día ya hay una persecución, mis hermanos, hacia la iglesia cristiana. Y cada día va a ser más. Mire, esta pandemia fue nada más una sacudidita, de verdad se lo digo, para probar a aquellos que están caminando en el Señor. Pero aquellos que no estén caminando en el Señor, o que no estuvieron caminando en el Señor, firmes, ya no están. Se regresaron a las tinieblas. Pero va a venir otra, mis hermanos. Ya está viniendo otra. Tenemos que estar preparados. Porque mire, va a haber otra poda. De verdad se lo digo.
hasta que Cristo venga. Y muchos rechazan esa luz, no quieren esa luz. ¿Por qué hay tanta gente que odia al cristianismo? ¿Por qué? Porque no quieren la luz. Porque la luz es como las cucarachas, mis hermanos, no quieren la luz. Usted prende la luz y ¿qué pasa? Fumigue, hermanos, ¿eh? No, es verdad. Sí, usted prende la luz y las cucarachas corren, se esconden de la luz, no les gusta la luz. Lo mismo pasa con las ratas, ¿sí o no? Y los ratones. Pero sí, es verdad, ¿verdad? O sea, la luz que tú vas a dar testimonio de esa luz, los encandila. Y por lo tanto rechazan esa luz. No la quieren, no quieren saber de esa luz. ¿Por qué cree que no quieren saber de esa luz? Porque sí, están en tinieblas, pero porque no quieren ser confrontados en su verdad. Porque cuando apagamos la luz, no sabemos cómo estamos, ¿verdad? Vestidos. No vamos a poder vernos, pero prendemos la luz y vamos a ver nuestra condición. Por eso muchos no quieren la luz, no quieren saber nada de la luz, porque no quieren darse cuenta de cómo está su condición. Por eso muchos dicen, no, eso es discriminación, no eres intolerante, no eres inclusivo. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Y dicen, no, y quieren cambiar hasta el idioma. Todos por todes. No se sienten, o sea, ¿sí me estoy dando a entender? No quieren la luz, mis hermanos, quieren seguir caminando en sus tinieblas. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, el ser humano es completamente incapaz de reconocer quién es Jesús. ¿Sí? Y estamos, mis hermanos, tan separados de Dios que cuando Él mismo se humilla para venir y vivir entre nosotros, somos incapaces de saber quién era en realidad. Sin embargo, eso no frena su plan redentor, mis hermanos, y nuestro favor y su amor desplegado en toda su gloria, no lo frena. Vaya al versículo 11, por favor. Dice versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y podríamos traducir las palabras introductorias de que a su casa. Él vino a casa. Él vino a su casa, mis hermanos. Y no lo recibieron en su propia casa. ¿Qué sentiría usted que después de 25 o 30 años que no va a su país de origen y de repente va a visitar a sus padres y no lo reciben? ¿Qué sentiría usted? ¿Tristeza? ¿Qué más? ¿Desolución? ¿Qué más? ¿Dolor? ¿Qué más? Lo mismo sintió Jesús cuando no lo recibieron. Lo mismo siente Jesús cuando no lo reciben. Cuando la gente rechaza la luz, mis hermanos, no te está rechazando a ti. La luz que tú testificas, no te están rechazando a ti, hermano. Están rechazando a Jesús, al dueño de todo, al creador de todas las cosas. Están rechazando a Él. ¿Sí? Y esto es fácil, a veces es difícil de explicar esto, mis hermanos, pero para eso existe una parábola, ¿no? La parábola del labrador malvado, por ejemplo. Nuestro Señor los representa como que mataron a su heredero, no en ignorancia, sino porque lo conocían. No en ignorancia. Mire, vaya por favor a Lucas para que vea cómo Jesús contó esta parábola. Lucas 20, versículos 9 al 16, vamos a leer.
Hasta aquí estamos claros, ¿verdad, mis hermanos? Lucas 20:9, para explicar por qué el verbo, mis hermanos, se había convertido en carne. ¿Sí? Vamos a explicar con esta parábola por qué el verbo se hizo carne. Lucas 20:9 dice: un hombre plantó una viña. ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo está viendo? Ok. Dice: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a ese también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Versículo 13 dice: entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. 15 dice: y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Y aquí está hablando del pueblo judío, mis hermanos, del pueblo de Israel. Y esta parábola Jesús la estaba recordando a los líderes judíos, mis hermanos, que ellos habían rechazado a los profetas y que ahora estaban rechazando al Hijo. El Logos, el verbo de Dios, ahora iba a ser ofrecido, mis hermanos, a todos, no solamente a unos, sino a todos, y no solo a los judíos. Vaya Juan 10:16, por favor. Juan 10:16. Para que vea que este Logos, el verbo, iba a ser ofrecido también ahora a nosotros. Juan 10:16, ¿lo tiene? Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿No le da gloria a Dios por eso? Porque nosotros somos esas ovejas de otro redil. ¿No le da gracias al Señor por eso? Este mundo no conocía a Cristo, mis hermanos, pues Dios lo había ocultado bajo el hijo del carpintero. Dijeron, o sea, no conocieron a Jesús, no conocieron el verbo. ¿Por qué? Porque dicen: no, ¿cómo va a ser posible? Si nosotros lo conocemos, es el hijo del carpintero. Estaba oculto ahí. Y como andaban en tinieblas, pues no lo veían. ¿Ah? Versículo 12 de Juan 1, por favor. Vamos a ver lo que nos enseña ahí la palabra. Versículo 12 de Juan 1, ¿lo tiene? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, los requisitos para poder ser hijo de Dios, ¿cuáles son? Antes de que me conteste, yo le pregunto: ¿todos somos hijos de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. Por ahí andan algunos diciendo: es que todos somos hijos de Dios. No. ¿Todos somos creación? Sí. Pero hijos de Dios, solamente algunos. ¿Cuáles? Los que dice el versículo 12. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser hijos de Dios, mis hermanos? Recibirle, ¿y qué más? Y creer en su nombre. A eso les da la potestad, les da la autoridad, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Primero hay que recibirle y luego creer
en Él. Amén. Mire, algunos rechazaron esta revelación, otros lo recibieron y por lo tanto se volvieron hijos de Dios. Se volvieron hijos de Dios, mis hermanos, a través de un nuevo nacimiento, por ser engendrados de Dios. Y el final de la historia no es la tragedia del rechazo, mis hermanos, sino la gracia de la aceptación. Luego continúa diciendo el versículo 12, dice, voy a continuar ahí un momento más a todos los que le recibieron. Y la idea de recibir, mis hermanos, a Jesús es bíblicamente válida, ¿eh? La idea de recibir a Jesús. Necesitamos aceptarlo y recibirlo en nosotros. Mas a todos los que le recibieron solo es otra forma de decir a los que creen en su nombre. Es otra forma de decir. La fe, mis hermanos, es descrita como recibir a Jesús. Esa es la fe. ¿Sí? Es como colocar una taza vacía en la cafetera para recibir ¿qué? El café. Es como el homeless que está fuera del 7-Eleven que pone su mano para ¿qué? Recibir una moneda. Todo aquel que le recibe. ¿Sí? Es hablando de fe. Ellos estiran la mano teniendo fe de que les va a caer una moneda. Nosotros tenemos que recibirle. Y les da la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Y luego continúa diciendo el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto, mis hermanos, lo que significa es nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Por voluntad del Padre. Por voluntad de Dios. No por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Porque hay muchos que dicen, no, yo quiero nacer de nuevo. ¿Es así? ¿Vas a poder nacer de nuevo si tú quieres? ¿No? Es como si un manzano quiere dar manzanas, ya no es época, pero quiere dar manzanas. O se esfuerza por dar peras, un manzano. No, es por voluntad del Padre. ¿Sí? Es un nuevo nacimiento. Los que le recibieron, mis hermanos, son nacidos de Dios, no de esfuerzo o logro humano. No es en nuestras fuerzas, mis hermanos. Es en el poder de Dios que nacemos de nuevo. Y este nuevo nacimiento es algo que trae un cambio en nuestras vidas. Si nuestras vidas, mis hermanos, no han cambiado, si seguimos siendo los mismos de hace un año, hace 2, 3, 5 años, no hemos nacido de nuevo. Porque un nuevo nacimiento trae un cambio. Y como es de voluntad del Padre, tenemos la naturaleza del Padre. ¿Sí? Mire, este nuevo nacimiento, como le decía, es algo que trae un cambio nuevo a nuestra vida. Es como ese auto, ¿no? Que sabes que necesitas cambiarle otros detalles. Pero un auto, si tú le cambias el motor, mira, si tú nomás le pones llantas nuevas y le haces ¿cómo se dice? Un laminado y pintura y le cambias llantas nuevas, pero el motor está mal, ¿qué va a pasar con ese auto? Se va a ver muy bonito por fuera, ¿verdad? Pero si tú lo cambias por dentro, le cambias el motor, ¿qué va a pasar? Aunque tu carro por fuera se vea viejito, ¿qué va a pasar con ese auto? Va a estar como nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, mis hermanos. Una transformación, un cambio total. Versículo 14, mis hermanos. Y ese es el versículo de nuestro tema, ¿verdad? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y esta es la declaración de Juan, mis hermanos, sorprendente hasta el momento. Es la declaración más sorprendente.
Habría sorprendido a los pensadores tanto del mundo judío como del griego al escuchar que aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Había sorprendido, o sea, lo sorprendió. Cuando escuchó, o cuando los judíos y los griegos escucharon decir a Juan que el verbo se hizo carne. Así como que, oh, ¿qué pasó? Así como muchos de nosotros que nos funden los fusibles de repente, ¿verdad? Y la expresión, mis hermanos, más general de la gran verdad de que Él se volvió hombre. O sea, decían, ¿cómo el Logos? ¿El Logos se volvió hombre? Hasta dijeron como que no. ¿Sí? Mire, Juan les estaba diciendo que el Logos se volvió eso de lo cual está compuesto el cuerpo del hombre. La simplicidad, ¿no?, de esta expresión, mis hermanos, es sin duda dirigida en contra de quienes mantenían el verbo solo mantenían que el verbo solo tomó naturaleza humana en apariencia, ¿sí? El verbo se hizo carne, mis hermanos, esta declaración, el verbo se hizo carne, esa declaración es la piedra angular del evangelio para los que creen. Y también es la piedra de tropiezo para los incrédulos. Esta frase, el verbo se hizo carne, ¿es de tropiezo o es de bendición? Es de tropiezo para los incrédulos que no pueden ver a Jesús más allá de un humano especial, ¿sí? Esa imagen de un humano único y superdotado, mis hermanos, pierde de vista una de las declaraciones más profundas del evangelio, que no puede ignorarse ni ponerse a un costado. Los griegos, mis hermanos, en general tenían un concepto muy bajo de Dios. Juan le dijo a los pensadores griegos, el Logos que ustedes saben que creó y ordenó el universo fue hecho carne. Y los judíos tenían en general un concepto muy alto de Dios. Para ellos Juan escribió, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan les dijo a los pensadores judíos, la palabra de Dios fue hecha carne. Como diciendo, ¿cómo el Dios Altísimo se vino a rebajar? Y los griegos, ¿cómo que un Dios se hizo carne? Se hizo como nosotros. No, no puede ser. O sea, ¿se fijan los contrastes? Dios, mis hermanos, se ha acercado a ustedes, y Juan les dijo eso también, en Cristo Jesús. Dios se ha acercado, mis hermanos, a nosotros a través de Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el camino que nos lleva al Padre. Porque Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Mire, Cristo, mis hermanos, entró en una nueva dimensión. Él estaba pues, en toda su gloria, en toda su majestad. Y Él entró en una nueva dimensión de existencia a través del portal del nacimiento. O sea, se encarnó para nacer. O sea, Él ya era un ser ya que existía, pero entró en una nueva dimensión que es nacer en esa tierra. ¿Sí? Se hizo carne y fijó su residencia entre los hombres y habitó entre nosotros, dice. Y la idea detrás de esta frase, mis hermanos, es más literalmente, habitó como una tienda entre nosotros, como el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Jesucristo es Dios mismo y nos deslumbra con su grandeza, su soberanía, su omnipotencia y todo el despliegue de su majestad. Las palabras usadas por Juan, mis hermanos, el autor de Hebreos, nos muestran cómo ellos, inspirados por el Espíritu Santo, necesitaron de frases sublimes que se pudieran acercar levemente, solamente un poco, a una majestuosidad inmensa, ¿sí? Algo que escapa de nuestra concepción limitada, en nuestra percepción o concepción humana limitada, ¿sí?
Sin embargo, mis hermanos, estas declaraciones trascendentes sobre Jesucristo no dejan a nuestro Señor en un tercer cielo habitado por serafines, desde la cual gobierna, ¿verdad?, hasta el más mínimo detalle del universo. No, mis hermanos. La declaración más explosiva y revolucionaria y la afirmación más grandiosa de todos o de todas estas es que ese Dios, mis hermanos, se encarnó como uno de nosotros. Un Dios se encarnó y se hizo hombre como uno de nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó, mis hermanos, de esto como un testigo, incluso como lo hizo Juan el Bautista. Juan podía decir: yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito del Padre, porque él estaba ahí. Él podría testificar porque él estuvo allí. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, la única razón para nuestra redención como humanos delante de Dios se encuentra, como dijimos, en su amor soberano. Y ese amor abunda en gracia, es decir, un favor inmerecido hacia los que merecemos solo la muerte. ¿Sí o no? Y está lleno de verdad porque nos libera de nuestra condición de engaño absoluto en la que nos encontramos para llevarnos. Él nos lleva a la libertad verdadera, que ya lo estamos estudiando, ¿verdad? Verdaderamente libres. Y alguien dijo, mis hermanos, que la cuna y la cruz de Jesús fueron hechas con la misma madera. Lo que quiso decir es que Cristo se hizo humano con un propósito definido que cumplió a cabalidad al venir para morir por nosotros, redimirnos del pecado y darnos vida nueva y eterna. Y no olvidemos, mis hermanos, entonces, reconocer la encarnación como la gran manifestación del amor de Dios por nosotros en Cristo. Y que podamos algún día cantar, ¿no? Como algún día Lutero cantó este himno muy conocido, muy famoso, que decía: bienvenido a la tierra, oh noble huésped, por quien el mundo pecador es bendecido. Viniste a compartir mi miseria para que compartas tu gozo conmigo. Qué bonito canto, ¿no? Un himno ya muy antiguo. Ya para resumir, mis hermanos, resumiendo, ¿qué 5 verdades hemos visto sobre el Verbo hecho carne? ¿Qué verdades hemos visto? Son 5. Una, Él es Jesucristo después de haber sido hecho carne, o sea, el Salvador y Rey de todos, ungido por Dios. Número 2, Él es Dios. Él estaba con Dios y era Dios. Número 3, fue llamado el Verbo. Dios en comunicación, Dios expresándose a sí mismo. 4, Él es el Creador. Todas las cosas fueron hechas mediante Él, pero Él mismo no fue hecho. Y número 5, Él es la vida y la luz, el poder vivo para ver y el esplendor que todo lo satisface, el esplendor que debe de ver, que debemos ver. Finalmente, mis hermanos, ¿cuáles son las respuestas que nosotros pudiéramos dar ante tal revelación sobre Jesucristo, el Verbo hecho carne? ¿Cuáles serían nuestras respuestas? Hay 2 posibles respuestas, mis hermanos. Una respuesta es descrita en los versículos 10 al 11 de Juan 1, que dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Usted pudiera escuchar esto y decir: no lo conozco, por lo tanto no lo recibo. Sería muy aterrador decir eso, ¿no lo cree? Y la otra respuesta se encuentra en los versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y esta es la respuesta, mis hermanos, por la que oro en esta noche, que usted reciba este gran verbo hecho carne. Recibámosle, mis hermanos, como Salvador, como Rey, como Dios, como Verbo, como Creador, como vida, como luz. Y por lo tanto, lo que es Dios para usted, en Él. ¿Usted por cuál de las dos respuestas se decide? ¿Los que lo rechazan o los que lo reciben? Póngase de pie, vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Padre, queremos darte gracias a ti hoy en esta noche por tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tú eres la palabra, Señor. Tú eres el verbo que se hizo carne y viniste a habitar entre nosotros. Porque muchos solamente escuchaban el verbo, escuchaban la palabra, pero no podían entenderla porque no te conocían. Pero tú te revelaste, Señor, a cada uno de aquellos que te recibieron. Y te damos gracias, Padre, porque tú te revelas cada día más a nosotros. Tú vienes pronto, Señor. Y nosotros queremos conocerte cada día más, Señor. No queremos conformarnos con lo poco que sabemos de ti. Queremos escudriñar cada día más y más. Tú decías en tu palabra, escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y nosotros queremos conocerte a ti, Señor, cada día más. Tu palabra, Señor. Tú eres el Logos, la palabra de Dios, aquel que ilumina mi vida, aquel que trajo luz a mis tinieblas. Y ahora, Señor, yo quiero caminar en esa luz. No quiero, Señor, volver a las tinieblas. No quiero volver atrás, Señor. Yo quiero, Señor, yo quiero perseverar en tus caminos, porque tú eres la luz, Señor. Tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por ti. Gracias, Señor, te damos. Y que esta palabra que hemos oído y aprendido, que quede sembrada en nuestros corazones. Y ahora que sabemos que tú eres el Verbo hecho carne, que habitabas en la eternidad, que tú ya existías desde antes de toda la creación, queremos seguirte adorando y exaltando por siempre, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y llévalos con bien a sus hogares, Señor. Y a los jóvenes que están allá en el campamento también bendíceles, háblales a su corazón, a su vida, y que puedan ellos llegar, Señor, llenos de tu palabra, llenos de ti, Señor. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén.